En el momento en que Rusia lanzó su ofensiva, todo parecía indicar que Kiev caería en cuestión de días. Pero Hostomel, un aeropuerto clave en las afueras de la capital ucraniana, se convirtió en el primer gran obstáculo para los invasores. Lo que los rusos pensaron que sería un avance rápido se transformó en una batalla sangrienta. La resistencia ucraniana, lejos de colapsar, se levantó con una furia imparable. Como un ejército mucho menor, con recursos limitados, logró desafiar la potencia rusa de tal manera? Lo que ocurrió en esos primeros días cambió el rumbo de la guerra. Un golpe aéreo que cambió todo. La invasión en Hostomel comienza. La niebla de la mañana del 24 de febrero de 2022 se vio atravesada por un estruendo inusitado. Helicópteros rusos, volando a ras de agua para evitar los radares, descendieron en Hostomel, un pequeño aeropuerto a las puertas de Kiev, la capital ucraniana. ¿Cómo es posible que el ejército más grande del mundo pensara que un objetivo como ese caería sin resistencia? Los planes iniciales de Rusia eran rotundos, una operación rápida, fulminante, sin necesidad de una guerra prolongada. Sin embargo, en cuanto los primeros helicópteros rusos tocaron suelo ucraniano, la realidad se desmoronó. Nadie imaginó que Ucrania resistiría con tanta tenacidad. La sorpresa de las tropas rusas al encontrarse con un feroz ataque en tierra fue inmediata, y la expectativa de tomar el control del aeropuerto en cuestión de horas comenzó a evaporarse. Este aeropuerto, conocido como Antonov por albergar el mayor avión de carga del mundo, el An-225 Mriya, era un objetivo clave para Rusia. A solo 10 kilómetros de Kiev, ofrecería una ruta directa para suministrar tropas y equipos en caso de ser necesario. Los rusos pensaron que una victoria aérea sería suficiente para tomar Kiev rápidamente, subestimando la capacidad de resistencia de los ucranianos y las complejidades logísticas de la zona. ¿Pero qué sucedió después? A solo unas horas de comenzar la operación, los rusos ya se enfrentaban a una resistencia mucho más fuerte de lo que imaginaron. El hecho de que Rusia lanzara una ofensiva aérea y terrestre con tan pocos preparativos para una guerra prolongada se convirtió en su mayor error. El aeropuerto, aunque clave para la operación, resultó ser una fortaleza inesperada para Ucrania. Las fuerzas rusas, tres a pesar de contar con una ventaja tecnológica y numérica, fueron sometidas a un desgaste militar que no habían anticipado. Las horas pasaban y, con cada minuto, las fuerzas rusas se daban cuenta de que no sería una operación rápida, sino una lucha intensa por el control del territorio. A medida que la situación en Hostomel empeoraba, se volvía cada vez más claro. El plan ruso para una invasión relámpago ya había comenzado a desmoronarse. A las 9:30 de la mañana, cuando las primeras olas de helicópteros llegaron para reforzar el aterrizaje, ¿quién hubiera dicho que las fuerzas ucranianas tendrían la capacidad de derribar 2 helicópteros rusos en los primeros minutos del enfrentamiento? Así, lo que debía ser una intervención rápida se convirtió en una batalla prolongada que, al final, mostraría la debilidad de la estrategia de Putin. La resiliencia de Ucrania, armada con misiles antiaéreos y tácticas de guerrilla que habían sido entrenadas y perfeccionadas con la ayuda de la OTAN, obligó a Rusia a reconsiderar su estrategia. Los helicópteros rusos, en lugar de avanzar con la misma facilidad que se esperaba, empezaron a perder el control rápidamente a medida que las fuerzas ucranianas comenzaron a infligir bajas. Esta escena inicial en Hostomel no solo fue un error táctico de Rusia, sino también una advertencia. Ucrania no se rendiría tan fácilmente, y la lucha apenas comenzaba. La batalla en Hostomel sería solo el principio de una serie de eventos inesperados que cambiarían el rumbo de la invasión rusa. Pero, ¿cómo pudo Rusia perder el control tan rápidamente? ¿Y qué pasó cuando los misiles de la primera oleada fallaron? Esos fallos iniciales marcaron el tono de la guerra que estaba por venir. Las tropas rusas, que en teoría deberían haber aplastado cualquier resistencia, pronto se verían envueltas en una lucha prolongada que ya no podría resolverse con bombardeos aéreos. La verdadera batalla había comenzado. Apenas unas horas después de la ofensiva inicial, los rusos lanzaron su primer ataque con misiles de crucero calibre, con el objetivo de desactivar los radares y las bases de misiles de la zona. ¿Por qué no alcanzaron su objetivo? La resistencia ucraniana resultó ser mucho más fuerte de lo esperado. El plan de Rusia, respaldado por su poderosa infraestructura de misiles, confiaba en que la desactivación de las capacidades de defensa aérea de Ucrania aseguraría el éxito de la operación. Sin embargo, el fallo de estos misiles fue devastador para la planificación rusa.
A pesar de que el lanzamiento de los misiles logró alcanzar algunos objetivos menores, los sistemas de alerta temprana en Bielorrusia y Ucrania no fueron desactivados en su totalidad. A las 9:30 de la mañana, la primera oleada de helicópteros rusos comenzó a descender sobre el aeropuerto Hostomel. Pero algo fue completamente inesperado. Las defensas ucranianas comenzaron a repeler a los helicópteros con una rapidez asombrosa. ¿Por qué los misiles no lograron inutilizar los radares? La tecnología avanzada de Ucrania, que había sido modernizada con el apoyo de la OTAN en los últimos años, jugó un papel crucial en esta parte de la historia. La infraestructura de defensa aérea ucraniana resistió lo que muchos pensaban que sería un golpe devastador. Los sistemas de misiles fallaron. ¿Cómo pudo un ejército tan avanzado subestimar tan fácilmente a su enemigo? La respuesta radica en la diferencia entre la expectativa y la realidad en la guerra moderna. Ucrania estaba mejor preparada de lo que muchos pensaban. Las defensas ucranianas, a pesar de ser inferiores en cantidad, eran extremadamente efectivas. Mientras los rusos confiaban en sus misiles como una respuesta definitiva, los ucranianos mostraron que no solo eran capaces de defender su territorio, sino que podían enfrentarse a los atacantes de manera eficiente, derribando helicópteros y poniendo en jaque a la invasión rusa desde el primer momento. Este error de cálculo resultó en una serie de eventos que continuaron poniéndose en contra de Rusia. Los helicópteros rusos, que volaban a baja altura para evitar el radar, fueron blanco fácil para los misiles Sigla de las fuerzas ucranianas, causando la caída de varios de estos vehículos militares. En el aire los rusos ya estaban perdiendo la ventaja. El control aéreo, que se suponía que sería decisivo, estaba siendo arrebatado de manera imprevista. El aire ya no era territorio seguro para Rusia. A medida que el día avanzaba, las fuerzas rusas se encontraban atrapadas en una lucha sin solución clara. No podían dominar el aire, y las defensas ucranianas estaban mucho más reforzadas de lo que se había anticipado. Este fue solo el primer gran error de una serie de fallos tácticos que arruinarían el avance ruso en Hostomel. Pero, ¿qué consecuencias tendría esto para las tropas en el terreno? La respuesta la veríamos en las próximas horas, cuando el cerco de Ucrania comenzaría a estrecharse. Desembarco fallido. ¿Podrían los rusos sostenerse? Las horas pasaban y la situación se volvía cada vez más desesperante para las tropas rusas. Después de la ofensiva inicial, los rusos finalmente lograron aterrizar en el aeropuerto Hostomel, pero el suelo no estaba listo para recibirlos. El caos comenzaba a reinar. Tras el fracaso de los misiles, los rusos intentaron reforzar su ofensiva con un desembarco masivo de soldados. Pero el escenario en el terreno, lleno de escombros y vehículos bloqueando la pista, no era lo que esperaban. En lugar de un aterrizaje tranquilo, los helicópteros rusos se vieron atrapados en un escenario caótico, con defensas ucranianas que ya se habían reorganizado y comenzaban a rodearlos. ¿Cómo se explica que una operación tan estratégica se viera tan rápidamente comprometida? El aeropuerto Antonov no era solo un punto estratégico, sino que pronto se convertiría en una trampa para los rusos. No sabían lo que les esperaba. Lo que Rusia había anticipado como una rápida conquista se transformó en una batalla prolongada, y las fuerzas rusas, atrapadas en una tierra de nadie, empezaron a ser golpeadas por la resistencia local. Mientras tanto, las unidades de élite ucranianas, entrenadas por la OTAN, comenzaron a ejercer su control sobre el terreno, haciendo que cada movimiento de las fuerzas invasoras fuera más difícil. La pregunta que surgió en este punto fue clara: ¿podrían los rusos mantener el control del aeropuerto? La situación en el aeropuerto Hostomel se volvía cada vez más tensa y peligrosa para las fuerzas rusas. A pesar de haber logrado tomar el aeropuerto en las primeras horas de la invasión, los rusos se encontraron atrapados en un terreno hostil que no podían controlar. ¿Cómo fue posible que una invasión que se suponía imparable se transformara en un desastre tan rápidamente? La respuesta estaba en la subestimación de las fuerzas ucranianas y en un plan que carecía de flexibilidad. Al principio, Rusia confiaba en la superioridad aérea para aplastar cualquier resistencia en Kiev. Sin embargo, las fuerzas ucranianas, armadas con misiles antiaéreos Sigla y otros sistemas avanzados de defensa, comenzaron a derribar helicópteros rusos, lo que rápidamente minó la moral de las tropas invasoras. A medida que el tiempo avanzaba, las fuerzas rusas ya no tenían la superioridad aérea ni la facilidad para llevar refuerzos al terreno. Un desastre táctico se estaba cocinando.
En una serie de movimientos desesperados, las tropas rusas intentaron reorganizarse y defender lo que quedaba de la pista de aterrizaje. Sin embargo, la defensa ucraniana fue imparable. La pista de 3 kilómetros, que debería haber sido la principal vía para la llegada de refuerzos rusos, estaba bloqueada por escombros y vehículos destruidos. Las fuerzas rusas estaban atrapadas en su propio error. ¿Podría esto haberse previsto? Los helicópteros rusos, que antes volaban a gran altura para evitar los sistemas de defensa, ahora se encontraban volando peligrosamente cerca del suelo, vulnerables a los misiles ucranianos. Un plan que dependía del factor sorpresa y de la absoluta superioridad aérea comenzó a derraparse. Esta falta de previsión en el terreno y de flexibilidad estratégica convirtió a la operación en una pesadilla logística y militar. No solo se trataba de una lucha por un aeropuerto, sino por la supervivencia de las tropas que, en ese momento, ya no contaban con el respaldo necesario para avanzar o retirarse sin sufrir más bajas. A medida que la resistencia ucraniana se intensificaba, los refuerzos rusos empezaron a llegar, pero a través de una ruta inesperada, por carretera, desde Bielorrusia, una maniobra que sería vital para las próximas horas. El único camino posible para los rusos se estaba abriendo lentamente a través de un territorio cada vez más volátil. Mientras las tropas rusas intentaban reorganizarse y replegarse, los soldados ucranianos ya comenzaban a tomar la iniciativa y a presionar a las fuerzas rusas en el terreno. La batalla se estaba alejando de los cielos y avanzaba con rapidez hacia el suelo. A pesar de los esfuerzos rusos por mantener la iniciativa, las tropas ucranianas habían logrado más de lo que muchos creían posible. A las 10 de la mañana, las fuerzas invasoras habían comenzado a perder la capacidad de resistir la presión que se les estaba imponiendo. ¿Qué se les pasaba por la cabeza a los rusos al enfrentarse con una resistencia tan feroz? La respuesta parece ser simple: no esperaban que Ucrania estuviera tan preparada para defender su tierra. Pero ¿cómo pudieron fallar de manera tan estrepitosa? Mientras los rusos intentaban mantener la línea en Hostomel, la situación continuaba empeorando. Las tropas ucranianas, que en su mayoría no contaban con el mismo equipo avanzado de los invasores, comenzaron a mostrar una destreza táctica que los rusos no habían anticipado. Un ejército menos numeroso y peor armado, pero con la ventaja de la motivación y el conocimiento del terreno, comenzaba a imponerse. Las fuerzas rusas, ya atrapadas en una guerra que no podían ganar con rapidez, pronto se verían obligadas a cambiar su estrategia de combate. La historia de la desesperación rusa en este escenario solo estaba comenzando. ¿Qué sucedería cuando los refuerzos que tanto necesitaban llegaran? ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de la batalla? Este conflicto no solo estaba en manos de la tecnología, sino en las decisiones críticas de los comandantes de campo. ¿Un giro inesperado? Los refuerzos rusos llegan por tierra, ¿pero será demasiado tarde? Mientras las tropas rusas luchaban para mantener el control del aeropuerto Hostomel, un cambio en la dinámica del conflicto comenzó a gestarse. Tras varias horas de intensos combates, los refuerzos rusos, que no podían llegar por aire debido a la resistencia aérea ucraniana, decidieron tomar una ruta alterna, una que los llevaría directamente a Kiev, por tierra. El desastre continúa. ¿Por qué los refuerzos rusos fueron una ilusión de esperanza? A pesar de las caídas y la confusión, la máquina de guerra rusa seguía empujando hacia adelante. Mientras las tropas ucranianas mantenían una resistencia feroz, un nuevo contingente de refuerzos rusos comenzó a llegar por tierra, recorriendo largos kilómetros desde Bielorrusia en un intento desesperado por revertir la situación. ¿Sería esta la solución que Rusia necesitaba para cambiar el rumbo de la invasión? La respuesta, sin embargo, no fue la esperada. Los refuerzos rusos, que viajaban por carretera, se encontraron con un terreno aún más complicado de lo que habían anticipado. A medida que se acercaban a Hostomel, las fuerzas rusas comenzaron a chocar con la artillería ucraniana, que había sido estratégicamente posicionada para frenar el avance. A pesar de que las tropas rusas eran más numerosas, las unidades ucranianas, familiarizadas con el terreno y con la ayuda de equipos avanzados de defensa aérea, comenzaron a sembrar el caos entre las filas enemigas. Lo que parecía una ventaja táctica, pronto se convirtió en un callejón sin salida. Mientras los refuerzos rusos continuaban su marcha por carretera, Ucrania había logrado consolidar un sistema de emboscadas perfectamente orquestado.
Los soldados ucranianos, dispersos y bien posicionados, comenzaron a atacar los convoyes rusos a medida que avanzaban. Este ataque sorpresa fue devastador para las fuerzas rusas, que no solo perdieron vehículos blindados, sino que también sufrieron bajas considerables. ¿Era posible que Rusia no hubiera anticipado la fortaleza de las tácticas de guerrilla ucraniana? La retaguardia de los convoyes rusos se encontraba desprotegida, y la falta de coordinación entre las unidades, junto con el entorno desconocido para las tropas invasoras, hizo que el avance fuera mucho más lento y peligroso. A medida que el día avanzaba, la situación para los rusos se volvía más desesperante. No solo estaban luchando contra las fuerzas ucranianas en Hostomel, sino que ahora se enfrentaban a una guerra de desgaste que se libraba en los caminos y en cada curva. El camino hacia Kiev parecía cada vez más lejano. Los vehículos blindados rusos, que se suponían invulnerables, se convirtieron en objetivos fáciles para los misiles antitanque y las emboscadas de las fuerzas ucranianas. La situación no solo era un desastre logístico, sino también psicológico. Las tropas rusas, que esperaban que los refuerzos pusieran fin a la resistencia, comenzaron a cuestionar su propia capacidad para mantener el control de la región. ¿Cómo podía un ejército tan poderoso ser derrotado de esta manera? Las fuerzas rusas comenzaron a acumular bajas y se vieron obligadas a realizar retrocesos tácticos, lo que les hizo perder terreno crucial. Las fuerzas ucranianas, por su parte, aprovechaban cada oportunidad para atacar y retirarse rápidamente, manteniendo a las tropas rusas atrapadas en un círculo vicioso de avance frustrado y emboscadas constantes. Se podría decir que este retroceso no solo fue físico, sino también moral para los rusos. A medida que la situación se complicaba para los refuerzos rusos, las tropas de élite ucranianas en el terreno continuaban presionando, convirtiendo cada momento en una oportunidad para desgastar al enemigo. Esta guerra de desgaste no solo debilitaba el espíritu de lucha ruso, sino que también dejaba claro que Ucrania no solo estaba defendiendo su territorio, sino también su libertad y su soberanía. El avance ruso ya no parecía inevitable. Mientras los refuerzos rusos se encontraban atrapados en un terreno hostil y comenzaban a sentir la presión de la resistencia ucraniana, otro factor comenzó a jugar en contra de los invasores: el tiempo. Las condiciones de las carreteras, la falta de suministros y la continua presión de las fuerzas ucranianas obligaron a los rusos a reconsiderar sus planes. ¿Sería este el fin de su avance hacia Kiev? La respuesta parecía ser cada vez más incierta. Los refuerzos que Rusia había enviado como última esperanza para asegurar el control de Hostomel y Kiev se estaban convirtiendo en una pesadilla logística, tal vez ya demasiado tarde para evitar lo peor. Este imprevisto retroceso ruso, lejos de aliviar la presión sobre sus tropas, terminó por intensificar la situación en Hostomel. ¿Cómo reaccionarían las tropas rusas ante tal desastre logístico? ¿Podrían resistir la presión o, finalmente, se verían obligados a ceder frente a la resistencia ucraniana? Mientras tanto, Ucrania había demostrado algo crucial: su capacidad para adaptarse y cambiar las reglas del juego. ¿Qué harían las fuerzas ucranianas ahora, cuando el control de la situación parecía estar de su lado? A medida que la tensión en Hostomel alcanzaba niveles críticos, las fuerzas ucranianas decidieron dar un paso audaz, uno que cambiaría el curso de la batalla de manera irreversible. El contraataque que nadie esperaba. Mientras los refuerzos rusos seguían avanzando torpemente por tierra, acosados por emboscadas y ataques de artillería cada vez más constantes, las tropas ucranianas vieron una oportunidad que no podían dejar escapar. Fue el momento perfecto para pasar a la ofensiva. El plan ucraniano era claro. Con la presión constante sobre los refuerzos rusos, el ejército ucraniano aprovecharía su dominio del terreno y sus conocimientos estratégicos para atacar por completo las posiciones rusas en Hostomel. La diferencia en el enfoque táctico no podía ser más marcada. Mientras las fuerzas rusas se habían confiado en una operación relámpago, las fuerzas ucranianas habían planeado cada movimiento con minuciosidad, anticipándose al desgaste y utilizando su capacidad de guerrilla como una herramienta esencial. Al principio, los rusos no supieron cómo reaccionar ante el repentino empuje de las tropas ucranianas. La sorpresa jugó a favor de los ucranianos, quienes, con su experiencia en tácticas de movimiento rápido y la habilidad de atacar sin previo aviso, comenzaron a arrasar las posiciones más débiles de los rusos. La presión se volvió insoportable, y lo peor para los invasores fue que no podían hacer frente a la imparable resistencia ucraniana.
que ya había demostrado en varias ocasiones lo que eran capaces de hacer en situaciones desesperadas. El control de Hostomel comenzaba a desmoronarse. Mientras las tropas rusas intentaban reagruparse, las fuerzas ucranianas atacaban en oleadas, obligándolos a retroceder. La defensa que parecía sólida al principio se convertía en un castillo de naipes que se derrumbaba rápidamente, incapaz de hacer frente a la incesante presión ucraniana. Los tanques rusos que habían llegado como refuerzos se encontraron bloqueados por el terreno irregular, donde las emboscadas se sucedían una tras otra, y los vehículos blindados que supuestamente deberían haber dominado la escena, fueron neutralizados con sorprendente rapidez. Kiev bajo amenaza. La capital se prepara para la mayor batalla de su historia. La victoria ucraniana en Hostomel fue un golpe devastador para las fuerzas rusas. No solo perdieron un aeropuerto clave, sino que su capacidad para avanzar hacia Kiev se vio gravemente afectada. Kiev estaba al borde del abismo. La capital ucraniana, al igual que la nación, se preparaba para lo peor, pues el asedio de la ciudad ya no parecía un asunto lejano. La gran pregunta era, ¿sería esta la última línea de defensa para Ucrania o el principio del fin para la invasión rusa? Las fuerzas rusas, aunque sufriendo grandes pérdidas en el aeropuerto, no abandonaban su objetivo. Kiev seguía siendo el premio al que aspiraban, y la presión para tomarla era enorme. Con las defensas ucranianas resistiendo en Hostomel, las tropas rusas comenzaron a mover su atención hacia las cercanías de la ciudad. La batalla por Kiev comenzaba. A medida que los refuerzos rusos llegaban, las fuerzas ucranianas se reagrupaban rápidamente. A pesar de estar numéricamente en desventaja, el entrenamiento con la OTAN y el conocimiento del terreno le daban una ventaja estratégica crucial a los ucranianos. El ejército ucraniano no solo defendía su capital, sino que se había transformado en un verdadero bastión de resistencia. Mientras las fuerzas rusas se acercaban a la capital, ¿sería suficiente la tenacidad ucraniana para detener el avance? El caos que se vivió en Hostomel no fue una excepción. La misma táctica de resistencia feroz que había frustrado a los rusos en el aeropuerto se repetiría en las calles de Kiev. A medida que las tropas rusas comenzaban a avanzar hacia la ciudad, se encontraron con barreras no solo físicas, sino también psicológicas. Las calles de Kiev estaban llenas de barricadas improvisadas y voluntarios ucranianos que se sumaban a la defensa de la ciudad. La población no solo observaba el conflicto, sino que se convertía en parte de la resistencia. Mientras tanto, las tropas rusas, que pensaban que la capital se rendiría fácilmente, comenzaron a notar una sorprendente resistencia, no solo de las fuerzas regulares, sino de ciudadanos comunes armados con lo que podían. El avance hacia Kiev ya no era solo una tarea militar, sino un verdadero reto de voluntad. Las fuerzas rusas, que habían planeado un asedio relámpago, ahora se enfrentaban a una batalla prolongada que ya no se podía ganar con simples ataques aéreos o terrestres. Los combates en las afueras de la ciudad se intensificaron rápidamente, con ambos bandos utilizando lo último en tácticas de guerra urbana. Los rusos, acostumbrados a batallas más abiertas, comenzaron a ver que Kiev les presentaba una situación completamente diferente. Las calles estrechas, los edificios altos y la resistencia imparable se convirtieron en una trampa mortal para las fuerzas invasoras. Kiev resistía. Los ucranianos, sabiendo que esta era su última oportunidad para evitar la ocupación de su capital, comenzaron a atacar con todas sus fuerzas. Las fuerzas rusas se veían cada vez más atrapadas, sin poder avanzar ni retroceder. El cerco de la ciudad estaba bien establecido, y cada intento de tomar un distrito se encontraba con una feroz resistencia que parecía no tener fin. Los helicópteros rusos que antes habían sido un símbolo de su poder comenzaron a ser derribados por los misiles antiaéreos ucranianos. A pesar de la resistencia, la situación era tensa. Los informes de bajas comenzaron a acumularse de ambos lados, pero la moral ucraniana seguía siendo un factor clave. Las fuerzas rusas, por su parte, empezaron a sentir la presión de un conflicto que ya no podía resolverse con ataques rápidos, sino con batallas largas y desgastantes que pondrían a prueba su determinación. Mientras las fuerzas de defensa ucranianas seguían luchando, las tropas rusas comenzaron a replantearse sus tácticas. ¿Qué sucedería si el avance hacia Kiev no lograba romper la defensa? La posibilidad de un fracaso completo ya no era tan remota. Cada día que pasaba sin que las tropas rusas pudieran tomar Kiev era un golpe directo a sus planes. Las calles de la capital,
que al principio pensaban serían suyas en pocas horas, ahora eran un campo de batalla urbano lleno de resistencia inquebrantable. El cerco se cierra. El ejército ruso enfrenta su mayor pesadilla en las puertas de Kiev. El avance hacia Kiev, que Rusia había imaginado tan sencillo, estaba a punto de convertirse en su mayor pesadilla. Mientras las fuerzas rusas intentaban avanzar, se encontraron con un ejército ucraniano mucho más preparado, motivado y sobre todo, dispuesto a sacrificarlo todo para evitar la ocupación de su capital. El cerco ucraniano comenzaba a cerrar. Desde el inicio de la invasión, Kiev había sido vista por Rusia como el objetivo primordial. Tomar la capital representaba no solo una victoria militar, sino también un golpe psicológico que marcaría el fin de la resistencia ucraniana. Pero, a medida que los días avanzaban, las fuerzas rusas se encontraron atrapadas en una guerra que ya no era solo una cuestión de superioridad numérica o tecnología avanzada. Se enfrentaban ahora a una guerrilla urbana que los desbordaba a cada paso. La estrategia de Rusia para tomar Kiev en horas se había convertido en una carrera de desgaste. Las fuerzas ucranianas, entrenadas en tácticas de guerra urbana y apoyadas por una población decidida, comenzaron a presionar cada vez más a las tropas rusas. El campo de batalla ya no estaba solo en las líneas frontales, sino en cada rincón de la ciudad. La resistencia, que al principio parecía una cuestión de días, se estaba convirtiendo en un desafío imposible para las fuerzas rusas. En los primeros días, la superioridad aérea que Rusia creía tener fue neutralizada por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos. Los misiles de crucero y los helicópteros rusos fueron fácilmente detectados y derribados por las fuerzas de defensa aérea ucraniana, que rápidamente se adaptaron a los ataques. La sorpresa fue total. Ucrania ya no solo defendía, sino que golpeaba al agresor directamente. La ciudad de Kiev comenzó a transformarse en un fortín impenetrable. Las tropas rusas, que se habían enfrentado a una resistencia más dispersa en otras zonas, ahora luchaban contra una red de trampas y emboscadas que hacían cada movimiento imposible. Las fuerzas ucranianas se convirtieron en un espíritu indomable, y cada calle, cada edificio de la capital, se transformó en un punto estratégico. Según el analista militar Andriy Zagorodniuk, en su informe de febrero de 2022, las tácticas de guerrilla urbana y los sistemas de defensa antiaérea modernos proporcionaron a Ucrania una ventaja crucial. Zagorodniuk argumenta que la capacidad de Ucrania para resistir y responder con rapidez y efectividad desmanteló las expectativas rusas que confiaban en una rápida victoria. Este contraataque ucraniano no solo estaba resultando más exitoso de lo que se esperaba, sino que estaba cambiando el curso de la guerra. Con Kiev bajo un cerco imparable, las fuerzas rusas comenzaban a replantearse sus tácticas y objetivos. A medida que las líneas de suministro se cortaban y las bajas rusas aumentaban, la invasión se veía cada vez más como una misión fallida. Sin embargo, los comandantes rusos no iban a rendirse tan fácilmente. ¿Qué les quedaba por hacer? Con un terreno complicado y la moral de sus tropas en declive, Rusia tendría que enfrentarse a un dilema crucial: mantener el asedio y arriesgar más bajas, o retirarse y perder el objetivo más valioso de la invasión. En este punto crítico, la resistencia de Ucrania no solo se convirtió en una cuestión de orgullo, sino en un punto de inflexión que decidiría el curso de toda la guerra.